Buenos días. Panorama semanal con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestros dos amigos y compañeros, Héctor Guerrero y Domingo Páez, están inhabilitados. Domingo está en viaje de salud, que esperamos que todo esté bien y retorne pronto. Y el señor Guerrero Heredia tiene una pequeña fractura en el tobillo y entonces está en un periodo, ¿no?, de descanso y recuperación. Esta semana me acompaña uno de los socios de Guerrero Heredia, ¿verdad? Tú eres socio de Guerrero, ¿no? Tú sabes que yo vi a Guerrero Don Heredia. Eladio Hernández. Yo vi a Guerrero Heredia caminando cojo. Sí. Esa mole caminando, Zancajeando. para verlo. Ese coloso de Roda, ¿no? Es para verlo. Eladio, bueno, acordábamos nosotros que vamos a hablar de un tema que ya machaca. Y yo diría que es una lluvia constante, que es el tema Educación. inacabado, incambiable, eterno de la educación. Pero con un enfoque más general y con una mirada más global del problema de la educación, que no solo nos afecta a nosotros, lo de nosotros es crónico y una enfermedad que parece incurable. El tema de la educación dominicana parece una enfermedad incurable, porque año tras año sufrimos las mismas decepciones, los mismos tormentos de una escuela que no avanza, de unos niños que no aprenden. Y de unos maestros. Y naturalmente de unos maestros que están empozados en un pozo desde hace décadas y no ayudan a aprender, porque ellos son producto del mismo sistema de aprendizaje. Así. Y mira, y pensar de estas contradicciones que uno tiene que conocer la historia para uno no pecar en prejuicios. Ajá. La educación máxima, la educación universitaria, en la formación de la primera universidad en el universo, para hablar de esa formación nítida que necesitamos los seres humanos. La primera fue en África. Una de las cosas que tú no puedes entender. Fue en el África. Bueno, fue en Egipto. En Egipto fue la segunda. Egipto fue la segunda, pero fíjate cómo las universidades se forman, ¿verdad?, en ese continente que hoy lo vemos como algo así como despreciable y que lo vemos totalmente diferente. Bueno. En términos de la educación. Y también para que tú empieces las explicaciones de nuestra educación en este momento, Nieve, nosotros en el 1538, los españoles, que fueron la séptima universidad formada en Europa, en el mundo, y Bolonia fue la primera en Europa, como teniendo nosotros en 1538 la primera universidad, estamos colocados en los últimos lugares con relación a nuestra educación. O sea, ¿cómo poder explicar toda esta tragedia? Porque es una tragedia, Nieves. Y tú explicas en tus artículos, o tú tratas de explicar qué es lo que está pasando con la educación superior, pero para tener una educación superior hay que tener unas bases que te den la posibilidad del entendimiento, de la capacidad cognitiva, de tú poder entender la complejidad de lo que es el conocimiento. Precisamente, he escrito, atención Juan, he escrito una serie de artículos o reflexiones en el Listín Diario a propósito de eso que señala, ¿no?, de la educación. Empecé con la educación primaria y básica y luego he enfocado la crisis que presenta la universidad en este siglo XXI, wow, la universidad tradicional o la universidad clásica. Mira, Eladio, el origen de la universidad, como tú bien señalas, está en África. Las primeras, no como universidad, como el concepto que hoy tenemos. Fundada por una mujer, y la concepción que tenemos de universidad en este tiempo. Pero las primeras casas de enseñanza superior que se pueden considerar de una enseñanza ordenada, no disciplinada. Pero ¿por qué el nombre de superior? Me gustaría que tú lo expliques. No, educación superior, porque tú sabes que la universidad, la educación, perdón, tiene niveles, sí, primarios, básicos, medios,
y educación superior. Que Pero son, no es- que son 12 años que se Sí, dura ahí en ese correcto, es tiempo. superior, pero se refiere al pico, ¿no? Sí. Al triángulo allá, al vértice. Las casas de la sabiduría en Egipto, tú sabes que Egipto tuvo la biblioteca de Alejandría. Así es. Las casas de la sabiduría son las primeras casas que acogieron al grupo de hombres, las mujeres no tenían derecho, al grupo de hombres, salvo los casos muy excepcionales de mujeres excepcionales y donde se rompían determinados cánones. Pero solo los hombres se reunían allí para dominar la oratoria, el álgebra, la matemática, la aritmética, la filosofía, etc. Pero ahí hay que dar una explicación. Todo este inicio de la educación superior se inicia con los musulmanes. O sea, la concepción musulmana que ve a la mujer, en cierta medida también, y escúchame que me mete en el tema, que ve a la mujer como un ser de segunda y quinta categoría. Pero no solo Entonces, los musulmanes, esa es la concepción que tienen de la mujer. No solo son los musulmanes. En la cultura occidental también la mujer estaba secundarizada. Sí, sí, Y, también. por es ejemplo, cierto. solamente había una escuela de filosofía en Grecia, en la Grecia presocrática, que permitía que las mujeres participaran y estudiaran. Y eran los epicúreos. Sí. Epicúreos eran los que permitieron eso. Y luego, trasladado a Roma, Epicteto era un tipo tan avanzado que él permitía e invitaba a mujeres que escucharan sus cátedras de ética y de filosofía. Sí. Volviendo al caso, en Medio Oriente, en el mundo árabe, surgieron también las madrasas aquellas que iniciaron con discutir y aprender. Lo que ocurre es que el álgebra nace en Oriente y la matemática. Y de alguna manera el lenguaje del álgebra y la matemática es el lenguaje de la lógica. Así es. Y de alguna manera de donde prende la filosofía, por una razón. Hay un señor llamado Al-Juarizmi del siglo IX, 800 y pico, que es el primero que crea una serie de números que se van encadenando y que él llama Al-Juarizmi, que quiere decir algoritmo. Ese es el lenguaje computacional hoy. ¿Quién le iba a decir al Juarizmi que él iba a crear? Sí, señor. 1000 años, menos de 1000 años después de Cristo, él iba a crear 800 años el lenguaje computacional matemático. Mira, los griegos, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, Domingo, Héctor y yo, los griegos tienen el mérito, los griegos tienen el palmarés, la gloria de haber descubierto, 8 siglos antes de Sócrates, Platón y Aristóteles, tienen el mérito de haber descubierto que el hombre piensa, pero además de que piensa, sabe que piensa. Nosotros somos la única especie. Ni un perro, ni un gato, ni un lobo, ni una rana, ni un ratón, por habilidoso que sea, sabe que piensa y usa el pensamiento. A pesar de que los chimpancés comparten con nosotros un 98% de su ADN. Pero ellos no saben que piensan. Y los perros tienen un 75%, pero no saben que piensan. Bueno, entonces, como los griegos descubrieron eso y le pusieron un nombre que todavía permanece, episteme. De ahí que viene la palabra epistemología. Así es. Epistémico, teoría del conocimiento. Le llamaron episteme. Y dijeron, ven acá, pero si el ser humano piensa y sabe que piensa, nosotros podemos darle un orden disciplinado al pensamiento en sentido lógico. Y entonces descubrieron que para darle ese orden disciplinado al conocimiento y al pensamiento, a educar el pensamiento, había que hacerlo en la niñez. Sí, había que hacerlo en escala. En escala. Entonces dijeron, vamos a crear un aparato, un instrumento, una herramienta que ayude a pulir esa piedra. Y le cada llamaron, cada peldaño. Y le llamaron paideia. Y paideia significa de la educación de los niños. Así es. Los griegos son unos bárbaros. Sí. Pero no se quedaron ahí, ya tienen episteme y tienen paideia. Y dijeron, pero ven acá. Nos damos cuenta que aunque eduquemos a la gente, hay individuos que siguen siendo un botarate, un desorden. ¿Por qué no les enseñamos que uno puede pensar y puede aprender, pero además de eso puede ser bueno? Y entonces se inventaron arete. Arete significa virtud, Así bondad, bienestar. Y dijeron episteme, paideia y arete.
Son las condiciones indispensables para aprender, para saber, para conocer, para comprender. Eladio, para análisis, síntesis, abstracción, generalización, mira, construcción de conceptos, construcción de la funcionabilidad de la creatividad. Todo eso se realiza en un proceso mental que hoy conocemos como el pensamiento. El mayor de los desarrollos. ¿Tú sabes cómo se llama ese rasgo del pensamiento? Abstracción. Así es. La capacidad de abstracción es la capacidad que yo tengo de estar hablando con ustedes, tener el audio al lado y pensar en la pregunta que le voy a hacer y pensar que en mi casa, a ver si llegó Juana, que yo dejé la llave con la vecina porque ella estaba para el gimnasio. Y yo tengo todo eso y el cerebro puede decodificar y poner en cada lugar como trozos de manera fractal, por pedazo. Todo eso y no perder el orden lógico. Y además el único ser que puede hacer eso sobre la Tierra son los seres somos humanos. Estos simios. Sí. Estos primates. Estos pequeños primates que creó el Señor. Bueno. A ti no te gusta eso. Entonces, miren los griegos, la grandeza de los griegos. Sí, pero yo siempre quiero hacer la aclaración. Sí. Que ustedes los intelectuales regularmente están citando a los griegos como la panacea del conocimiento. Yo no soy pero antes de los griegos, de ellos tener una construcción económica poderosa, había toda una civilización anterior. Sí. Vámonos a los fenicios, vámonos a Irán, a Irak, vámonos a la biblioteca de que existía y que dieron todo el conocimiento. Yo estoy hablando, siempre yo me limito. Siempre yo pongo los confines, las paredes del mundo occidental. Yo hablo del mundo occidental. Perfecto. El mundo occidental, que simplemente es Europa y América. No, salí de los Dardanelos, el estrecho de Mármara, el mar de Mármara, estrecho del Dardanelo, en lo que es Turquía, de ahí para acá. Eso es el mundo occidental. Mira. Turquía, que en este caso es Estambul, no Ankara. Turquía, que fue Constantinopla, sí, o que fue Bizancio. Así y se llamó Constantinopla por Constantino, por lo que hizo en el 312. Y que fueron imperio también. Y el 323, que por cierto, Turquía cayó. Lo que es Turquía hoy, ahí estaba la Catedral de Santa Sofía. Sí, señor. Que Turquía era el único enclave católico en el Medio Oriente en ese momento que tenía relevancia, porque el Imperio Romano lo habían trasladado, lo habían dividido en dos, el de Oriente y el de Occidente, por los ataques de los pueblos bárbaros. Y entonces en 23 de mayo de 1453 llegaron los otomanos, los árabes, y tumbaron y tomaron a lo que hoy conocemos como Turquía, que era Constantinopla, que era el último enclave católico occidental del imperio, porque el imperio cayó en el 476 en Occidente, pero cayó en 1453 en Oriente. Y que tuvieron 500 años los turcos en Bulgaria, y por eso la capital búlgara se llama Sofía. Se llama Sofía. Por la iglesia de... entonces ahí cayó. ¿Qué cayó? Bueno, se metieron por una puerta, dice la historia, que dejaron abierta porque era un peñasco alto. Sí. Se metieron por debajo por la Quercaporta, dice Stefan Zweig, o Zweig. Y entonces se metieron por debajo, 3 meses atacando con cañones, Mehmed III, que se llamaba el árabe que dirigió eso, sí, tumbaron a eso y el mundo cambió para siempre. Vámonos a la pausa porque tenemos que hacer la primera pausa para regresar hablando de la educación. Comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales, @mediospanorama en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Escríbenos a nuestro correo electrónico noticias@mediospanorama.com o llámanos al 809-475-2525. Somos Medios Panorama.